Muy buenos días, que el Señor los bendiga grandemente. En el día de hoy leemos Juan capítulo 4, versículos 1 al 15. Dice así la palabra del Señor. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo: «Dame un poco de agua». Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: «¿Cómo se te ocurre pedirme agua, si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua», contestó Jesús, «tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida». «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed», respondió Jesús, «pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla». Bien, en el principio de este capítulo, en el versículo 4 más concretamente, dice que Jesús tenía que pasar por Samaria. En otras palabras, él estaba forzado, o podemos decir obligado, a cruzar por el territorio de los samaritanos. Pero yo pregunto, ¿por qué tenía que pasar por Samaria? Bien, si tenemos en cuenta este asunto desde el punto de vista geográfico, notaremos que había dos formas de llegar a Galilea partiendo desde Judea, donde se encontraban. Por un camino largo que rodeaba a Samaria, esa es una de las primeras formas, y la segunda forma es por un camino más corto que atravesaba el territorio samaritano. En aquel entonces la mayoría de los judíos tomaban el camino más largo y más difícil para evitar toda posibilidad de contaminarse, entre comillas, con los samaritanos. Pasa que, sucede que los judíos despreciaban a las personas de la región de Samaria por cuestiones religiosas y por prejuicios raciales, ya que, los samaritanos eran una mezcla entre gentiles y judíos, y también habían adoptado una religión que era una mezcla también de judaísmo e idolatría. Así que bien, la meta de Jesús y de sus discípulos era llegar a Galilea lo antes posible, no había tiempo que perder. Así que deciden pasar por el territorio de los samaritanos para llegar lo más rápido posible. Desde este punto de vista, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana se podría decir que es casual. Bien, y si tenemos en cuenta este asunto, pero desde el punto de vista misión, podemos decir que este encuentro de Jesús con la mujer samaritana ya estaba planeado por Dios. O sea, la necesidad de pasar por Samaria no era solamente una cuestión estratégica para llegar rápido al lugar que debían ir, sino que venía de parte del Padre Celestial. Leyendo desde el versículo 6 dice que Jesús se encontraba fatigado del camino y se sentó junto al pozo de Jacob. También, se menciona que era cerca del mediodía, un detalle que no podemos dejar pasar. Luego dice que los discípulos de Jesús se habían ido al pueblo a comprar comida. Por ende, Jesús se quedó solo. Y en eso llega a sacar agua una mujer samaritana. Ir a buscar agua en un horario cerca del mediodía era lo menos apropiado, ya que el calor del sol era intenso, era fulminable, por así decirlo. Las demás mujeres probablemente preferían ir antes o después de ese horario, pero esta mujer había elegido ese momento del día para hacerlo. Seguramente la mujer samaritana no quería compañía, algo que, al Señor le convenía para poder tener con ella una conversación personal sin que otras personas, no sé, interfieran o sean de distracción. Así vemos que el Padre Celestial preparó todas las cosas para que esta mujer pudiera encontrarse con Jesús en esa misma hora y en ese mismo lugar. Bien, en los siguientes versículos podemos notar que la mujer samaritana no entendía lo que Jesús le había dicho con respecto al agua que da vida y a la sed espiritual. Ella no entendía el lenguaje espiritual que Jesús estaba utilizando, hasta que, por fin en el versículo 15, la curiosidad de la samaritana despertó y, pensando en su propia comodidad, le decía o le dice a Jesús que le dé de esa agua que él mencionaba.
Pero cuando llegamos al versículo 16, bueno, cosa que no llegamos a leer, pero les invito a que lo hagan hasta finalizar el capítulo, Jesús gira completamente la conversación. Él gira la conversación completamente pidiéndole a la mujer que traiga a su marido. El Señor puso la atención de la samaritana sobre algo que a ella le causaba dolor y frustración, que es su fracaso matrimonial y su inmoralidad sexual. Podemos decir que la vida no le sonreía como a otras mujeres de Samaria y bueno, que cargaba con una enorme mochila sobre sus espaldas. Tuvo que aprender a lidiar con las críticas, con el desprecio de su prójimo, con la vergüenza, con la soledad también, porque se da a entender que no socializaba con sus vecinos, con las personas que le rodeaban, con las mujeres. Bueno, finalizando el pasaje podemos ver que las palabras de Jesús, además de, bueno, despertarle inquietudes en su corazón, también despertaron la fe en Dios. Ahora todo comenzaba a tener sentido para ella. El encuentro que tuvo con Jesús ese día fue una experiencia inolvidable y marcó su vida para siempre. Ella había descubierto el agua viva en medio de su desierto. Ella había descubierto el agua viva en medio de sus angustias personales. Y si continuamos leyendo el resto del capítulo 4, podemos ver que Dios la utilizó para que muchos otros samaritanos puedan conocer a Jesús. Bien, finalizo con las preguntas del devocional del día, que dice así: ¿has perdido la esperanza? ¿Has intentado seguir adelante muchas veces y te encuentras fracasando constantemente? El Señor te está buscando. Él quiere acompañarte en tus momentos más miserables y no teme hablar contigo de lo que te avergüenza. Acércate hoy a Cristo, no importa cómo vengas. Él nunca ha echado a nadie fuera. Que el Señor los bendiga.